¿Te gustaría descubrir historias de cocina? ¿Querés saber curiosidades culinarias de otras culturas? Mario, Tato y Ese te hacen un lugar en la mesa. Servite algo rico para tomar, acomodate y disfruta de este viaje con los 5 sentidos. Déjate llevar por nuestro chef Martín Dols y su brújula culinaria. Anécdotas, recetas, viajes y mucho más. Martín, Acá estamos. cuéntenos con qué nos... Interesante la anécdota del profe. Sí. Las cosas que pasan cuando uno viaja. Es cierto, es Pero cierto. bueno. Parte de las anécdotas que están buenas después cuando las contás. En el momento por ahí transpirás un poquito y después cuando las contás son anécdotas que te dejan los viajes, ¿no? Sí, seguro. Bueno, hablando de viajes, como habíamos comentado más o menos al principio del programa, lo que íbamos a hablar hoy era de esta tercera parte del libro de Daniel Balmaceda sobre la cultura argentina gastronómica, y nos situamos en un periodo que va aproximadamente entre 1880 y 1914, llamado como la Gran Inmigración, ¿no? Acá se denomina también a este periodo como la Revolución en la Olla en el libro. Uh-huh. Y lo que habla básicamente es el impacto que tuvo en la parte gastronómica argentina la ola inmigratoria masiva que recibió el país entre el fines del siglo XIX y principios del XX. Este movimiento no solo cambió la demografía del país, sino que también revolucionó el sabor de la nación. Vamos a hablar un poquito sobre algunas cosas, obviamente va a haber anécdotas y cosas muy interesantes que yo tenía de conocimiento de algunas, otras quizás ustedes también, y otras que son nuevas y lindas sorpresas. ¿Les parece? ¿Vamos? Sí, claro que sí, claro que Vamos. sí. Metele nomás. Bueno, la primera y principal es la Revolución Italiana, ¿no? Los inmigrantes italianos no vinieron solamente con las recetas, sino que además trajeron la forma de que ellos entendían el comer, ¿no? Esta cuestión económica, esta cuestión social, esta cuestión familiar. Bajo esta premisa, la pasta, obviamente, es lo principal que introduce la masa, ¿no? La masa de los ñoquis, la masa de los tallarines, de los ravioles. Los ñoquis después tuvieron otro significado con esta popularización en cerca de los 29 de cada mes. Después les voy a contar a qué viene esto, que también es interesante, una de los mitos que se dicen. Pero esta pasta también viene acompañada con una salsa muy sencilla, que era la salsa de tomate o el tuco, que ellos le llamaban el tuco a la salsa de tomate. Esto se volvió como algo, un básico indiscutido con la pasta. Lo que se destaca también en este libro es que era una combinación muy accesible, como lo que le decía antes, que esta parte en particular, comparada con la anterior, que hablábamos de, si se acuerdan de la parte de sofisticación, la oligarquía, con su mesa hiperdecorada, ¿no? Con el francés que viene a darle como una cosa muy de elite. Esta inmigración al revés, viene a traer una combinación de harina y agua, y sobre esta combinación de dos ingredientes muy comunes se construye una nueva cultura gastronómica. Esto al ser accesible, con una salsa que también es accesible, porque era tomate, cebolla, a veces sí había carne, o sea, todo perfecto a todas las mesas de Argentina. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos fenómenos. ¿Cuántos de nosotros Bárbaro. de chicos nos despertábamos con el olor a tuco o a tomate los domingos, y era el que se arrimaba a la olla con un pedacito de pan a mojársela y para tratar de picar algo? Era como una tradición, ¿no? Sí, señor. Otra cosa que viene también de los italianos, que no es italiano, sino que ellos también lo introducen, es la milanesa. La milanesa de carne, básicamente. La milanesa no es original italiana, es originario de Austria. Los italianos ya lo habían adoptado de los austríacos. Es conocido como schnitzel. El nombre completo es Wiener Schnitzel.
Sin embargo, lo que explica el autor de este libro es que fueron los italianos los que la traen acá, la adaptaron, la interpretaron y la masificaron, se masificó. Y creo que está hoy en día, si me juego, que hoy en día una de las 3 comidas más comidas de Argentina, o una de las 3 comidas más comunes, por decir, favoritas, preferidas de cualquier persona, la milanesa está entre esos 3. No tengo duda. No sé si alguno de ustedes dos tiene alguna opinión al respecto, pero para mí no hay duda que la milanesa está entre los primeros 3. Es un plato que no falla. Yo la milanesa. comparto lo que decís. Sí, no falla. Y además tiene una aceptación terrible en el público infantil también. La milanesa y la papa frita no falla. Claro, no todos. Falla. Puede ser de pollo, puede ser de carne, después la reversionada, ¿no? De por ahí cerdo. La original, la austríaca, no es de carne de vaca, es de cerdo. Acá fue esta adaptación que tuvo. Pero bueno, imagínense cómo pegó, ¿no? Qué gran introducción a la cultura fue esto. Después acá en Argentina sí, lo que pasa es que se agrega la papa frita, se agrega la ensalada, esto que no era parte del plato original. Pero bueno, se convirtió en las papas fritas de milanesa, fue el binomio más importante de los restaurancitos comunes y de las casas. Sí. Bueno, hablando de esto, lo que habíamos dicho de los ñoquis, ¿saben por qué el 29? No. No, ¿por qué el tema del 29? No. Se dice que la tradición de los ñoquis del 29 tiene un doble origen. Por un lado era el día previo o era uno de los días previos al cobro del salario, del sueldo, y cuando la economía familiar era un poco apretada. La masa de papa y harina era algo barato y rendidor, por eso se comía esto cerca del fin de mes, cuando ya estaba todo un poco más apretado. Y lo que se añade es que poner la moneda, ustedes no sé si se acuerdan de que se ponía la moneda abajo del plato cuando se comía ñoquis el 29, sí, era el simbolismo del deseo de que no faltara dinero para el mes que viene, como una especie de acto de esperanza y superstición que se unía a la mesa española. Entonces se dice eso, que al ser un plato muy barato era lo que se acostumbraba a comer cerca del fin de mes. Se decía que el 29, porque 29, 30 eran los últimos días de los meses, y a partir de ahí, por esta cuestión de economía, que se ponía la moneda debajo del plato como para un augurio de buenos ingresos el mes siguiente. Sí, un billete. Linda anécdota. Mejor un billete. Un billete, sí, mejor un billete, porque la moneda hace que el plato se le mueve para todos lados, ¿vio, Gonzo? Claro, bueno, qué moneda grande igual. Claro, para que se te mueva el plato. Pero si pone una moneda en un pedazo del plato, en fin, un billete, vamos con un billete. Y abajo del plato, ¿no? No ponga la moneda adentro porque te la podés comer con el No, es cierto. Es antihigiénico, siempre mejor debajo del plato. No, claro, sí, no, eso hay que tenerlo. Bueno, pasando a la otra ola inmigratoria grande, tenemos la española, ¿no? Otra parte también que trajo mucho. La inmigración española, particularmente los gallegos, los asturianos y los vascos, aportaron mucho también de estas cosas. Una de las más importantes era la cultura del embutido. Acá empiezan a aparecer el salchichón, la butifarra, la morcilla, el jamón curado. Estos productos no solamente se acoplaron a la dieta, sino que también ayudaron a encontrar una técnica de conservación de la carne que no estaba existiría en menor escala, pero que iba a impactar mucho para justamente esto, salvar la economía, además de todo, una tradición rural. Después, a partir de ahí, aparece la picada, que era esta cosita de comer antes del almuerzo o la cena, un poco de esos embutidos, de eso que se tenía ahí preparado. Al ser españoles, ellos también trajeron lo que era el vermú, se lo agregaron a la picada. Entonces, bueno, a partir de ahí se empieza a hacer todo esto que sigue al día de hoy. Hoy vamos a ver un partido, una picada. Nos juntamos para algo así que sea como más informal, una picada. O vamos a hacer un asado, llevo algo para picar. Otra cosa que no falla, la picada. La picada, claro, como no falla. Y de qué manera que se introdujo, ¿no? Porque después eso dio el puntapié para que la industria local también empiece a producir.
De ahí vienen nuestros grandes maestros queseros argentinos, los grandes embutidos de regiones como Tandil, ¿no? Empieza a ser un movimiento grosso. Y una de las anécdotas que cuenta el autor del libro en particular es que los apellidos de la carne. Y decía que las carnicerías en Buenos Aires empezaron a llevar apellidos españoles por mismo los inmigrantes, transformando además de todo el paisaje comercial. Y lo que se hablaba acá era que no se vendía solamente la carne. La carnicería no era el lugar donde se vendía solo la carne, era donde se vendía la carne y las elaboraciones especiales como esto que te digo, el salame, el salamín. Entonces cada persona, cada carnicero ponía su nombre en la carnicería como para el símbolo de calidad, ¿no? Acá nosotros hacemos el mejor jamón de acá de este barrio. Entonces la anécdota textual era esa, los apellidos que llevaba la carne en esa época. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, vamos, fenómeno. Hoy por hoy Perfecto. ya las casas de picada son Igual- nada más que de igual- picada. Ya estamos con hambre, ¿eh? Sí, Hablando de sí, picada. justo, Y esto justo. ya se está convirtiendo, esta hora no Sí. es buena para nosotros. Sí. Pero. Un salamín, un quesito, algo ya tendríamos que estar picando. Pero claro. Sí, Claro. sí, Bueno, sí, mi sí. abuela es hija de inmigrantes y ella me contaba que su padre tenía un almacén y que, bueno, una de las cosas que había era eso, ¿no? En la mesada con los quesos, los jamones colgando del techo. Ellos no eran productores, pero obviamente al ser inmigrante conocían gente de donde tener un buen producto. Entonces, como que, bueno, nada, se estableció y se arraigó a la cultura argentina hasta el día de hoy. Y son cosas que van a seguir, que ya está, ya no son inamovibles. Es muy difícil que esto cambie. Es que además Por último, entraron en la bueno, cultura nuestra, sí. Martín. Entraron en la cultura nuestra ya. Pero claro. Si vos vas Claro, a pensar en la trataron. picada, vos pensás en una picada, no pensás en que es una comida de origen español o algo de eso. Pensás que es argentina, la picada es argentina. Ya la hiciste como propio. Y por esto también de que empezamos a mejorarlo, ¿no? A nuestra manera. Como pasa en muchas cosas con la pizza, por ejemplo. Hoy en día el argentino dice nuestra pizza es mejor que la italiana. Y es así. Y yo coincido en cierta forma. Ah. Por una cuestión de Yo también. gusto, de cultura, ¿no? Uno tiene más costumbre. Pero adaptamos eso, lo transformamos a lo nuestro y lo hicimos a nuestra forma, considerándola mejor, obviamente. Y le metimos una chanchada de queso. Y claro, Sí, bueno, sí. ahí está. ¿Y qué queso? Hermoso. Un terrible queso, no es cualquier queso aparte, Sí. es una buena mozzarella argentina, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que... Hermoso. Todo. Y esto le da pie a lo que voy a hablar ahora, que tiene un poco que ver, que es la tercera pata de esta anécdota, de esta historia, de este punto del libro, y que habla de la parte dulce. Otra cosa que también empieza a aparecer acá, en esta línea temporal, y que tiene algo que ver con, muy interesante, el título se llama La dulce propuesta y el origen anarquista de las facturas. ¿Ustedes saben algo de esto? No. Se puede Anarquista de la imaginar, factura. El profe sabe, Famoso, obviamente. Es No, famoso sabe. eso, sí. Pero es tan evidente que cuando uno lo empieza a leer, dice, claro, ¿cómo no me di cuenta antes? Porque aparte está ahí, está delante nuestro, sigue estando el día de hoy. Muy Esto interesante. Esto es lo que dice el autor, que quizás es una de las anécdotas más reveladoras y menos conocidas de la historia argentina. Y dice que, bueno, que en el contexto de fines del siglo XIX y principios del XX, el movimiento obrero, con una influencia muy grande anarquista y socialista, tenía una presencia muy grande, muy masiva en las panaderías, ¿no? En las panaderías. Y su forma de protesta silenciosa, satírica, contra el establishment, contra la iglesia, el ejército, la policía, era bautizando las nuevas creaciones panaderas con nombres irónicos y mordaces. De ahí viene, por ejemplo, los vigilantes, que era una burla directa a los agentes de la policía, por supuesto, las bombas, en referencia obviamente al artefacto explosivo, los cañoncitos, una alusión a las Fuerzas Armadas, y las doques, que son, cuando uno lo escucha dice claro, que son las más evidentes, el sacramento y la bola de fraile, Sí. una satírica anticlerical dirigida directamente a fondo a la iglesia.
Entonces, esto es buenísimo. ¿Vos tenías idea de esto, Mario? Me parece que lo he escuchado en algún programa, pero no estoy seguro. No lo tenía tan claro. Pero tiene lógica. Y es excelente. Sí, claro que es excelente. Una anécdota chequeada en el libro, una anécdota del libro, se llama La venganza en la vitrina, y dice que el autor cita periódicos y panfletos que de la época que reflejaban esta tensión que había, y que cada vez que un anarquista era reprimido o encarcelado, los panaderos respondían con una nueva creación, representando y estando muy bien. a favor de su compañero, ¿no? Era una forma de resistencia cultural. Y mientras más se lo perseguía, ellos más ponían todavía ahí énfasis en esas creaciones. Era como un acto revolucionario. Excelente. Y el acto de desayunar o de merendar se convertía de esa manera en un gesto de rebelión, porque vos te estabas comiendo una bola de fraile, te estabas comiendo un sacramento, te estabas comiendo un vigilante. Un vigilante. Excelente. Muy bien. Bueno, y dentro de esta parte dulce, que ya había aparecido en el capítulo anterior, en la otra línea temporal, acá se empieza a desarrollar cada vez más, está el helado, ¿no? Otra cosa italiana que habíamos dicho, que si bien la consolidación de la industria es en el siglo XX, los cimientos son decimónicos. Los pioneros, los inmigrantes italianos, especialmente de la región del Véneto, fueron los que introdujeron este producto. Lo empiezan a fabricar en las calles. En ese momento aparecía el heladero, que venía con el tarro, digamos, adentro de una caja muy, muy precaria, un sistema de refrigeración muy, muy precario, que era a base de hielo y sal. Lo que pasa después es que justamente con tecnología se empieza a producir en una ubicación específica. Esto se dice más o menos que comienza con la heladería El Vesubio, una confitería y una heladería El Vesubio, fundada por el señor Napoleano Cocchitore en 1902 y estaba ubicada en la Avenida de Mayo. La innovación de esto no es que fue el primero que empezó a hacer helado, sino que sí empezó a ser el primero en producción masiva, con helados en balde. Entonces pusieron un local fijo, la revolución fue esa, el local fijo, la elaboración en balde, un sistema más moderno de producción y de refrigeración, y ahí es como se empezó a hacer famoso a partir de ese momento, dejando un legado familiar y que después su familia siguió. No sé cómo terminó esa heladería. Profe, ¿usted sabe eso? ¿Tenía data de eso? No tenía data de eso. No. Voy a averiguar. Buen dato. A ver cómo terminó. Esto fue en 1902 y Salería estaba en la Avenida de Mayo, así que para la próxima les cuento. Bien. Lo único que quería agregar es que en eso también, para mí lo superamos. Yo he probado en varias partes de Italia helado, precisamente para hacer esta comparación. ¿Qué quiere que le diga? Ahí me podrán decir que peco de Argento, acá son mejores. No, pero es lo que yo te decía, lo que dije cuando hablábamos de la pizza, lo que iba a dar pie a esto, es que cómo nosotros adaptamos una técnica extranjera, en este caso a través de los italianos, la hicimos a nuestra manera y se fue perfeccionando hasta considerarla para nosotros mejor que la original. Es una cuestión de gusto, sobre eso no se puede objetar nada. Para nosotros la mejor es la mejor, y listo. Y se acabó. Y coincido porque... Hay como otros condimentos ahí, perdón, ¿no? La tierra donde uno nace también siempre la tiene uno con su alimentación, y por más que adhiero a lo que dicen ustedes, yo tuve la oportunidad también de probar helado en Italia y pizzas y me gustan muchísimo más las argentinas, y el helado argentino es fabuloso. ¿Sabés qué? Te iba a decir, Omar, tendemos a pensar eso y está bien que pensemos así, pero lo cierto es, yo te pongo así, ejemplos concretos. Hace 15 días fui con mi sobrino español a una pizzería, por caso una muy conocida acá de Buenos Aires, que empieza con B larga, empieza con Van y termina con Chero. Y por Dios. Y sí, le dice, comió una fugaceta rellena y le daban vuelta a los ojos. Le daban vuelta a los ojos, con lo cual y él no está criado acá, está criado en Málaga, digamos, ¿no? Y se volvió loco, con lo cual saco pecho y digo, sí, son más ricas, que no me vengan acá porque a nosotros nos gusta más, no, son más ricas. Ahora, dígame.
no quiere decir que las otras, que el helado italiano o la pizza italiana sean malos. Por supuesto que son no. muy buenos también. Por Lo que pasa es supuesto que que no. lo nuestro estamos tan acostumbrados que es muy difícil ceder el lugar, ¿no? Sí. Bueno, Martín, por último, ahí está. Sí, Métale porque nos estamos quedando sin programa. cortito, esto es una anécdota cortita antes de pasar al postre, que el postre es más rápido todavía. La otra vez estaba averiguando y encontré una información también muy interesante y hablaba de, justamente, vieron todo lo que hablamos hasta ahora de comida, en ningún momento dijimos pescado. Sí, es cierto. Y lo que se dice es que en Europa, en la época de esta época que fue la gran ola migratoria, más que nada en Italia, el pescado era algo muy común allá. Y lo que pasaba era que las aves, por ejemplo, las carnes rojas, las carnes blancas, eran comida de otro nivel social, eran comida de nivel social más alto. Cuando el inmigrante llega a Argentina, se encuentra que pueden reproducir gallinas, aves, cerdo, entonces ven que tienen la posibilidad de consumir esa carne que en su lugar de origen era de clase alta o de una clase inalcanzable. Entonces, por eso que se explota mucho más eso y no tanto la parte del mar en la cuestión con esta inmigración. Y tiene sentido porque vemos que el primer legado viene de ese lado, ¿no? Viene por ese lado. En ningún momento se enfocan hacia el producto de mar. Siendo España un buen comedor, Sí. Italia lo mismo, pero esta anécdota tiene buen poder de influencia sobre esto. Pero bueno, vamos con el postre rápido, un postre así muy fugaz. Por un momento cuando dijo que iba a hablar del postre y empezó a hablar del pescado, dije, bueno, se trae un postre de vanguardia, digo, se va a hacer un postre con pescado, digo, chao, la rompemos, la rompemos, no salió a ningún lado. Después me cargan y viste, bueno, ¿qué se le va a hacer? Uno quiere ser creativo y lo tiran abajo. Le hacemos bowling, diría una modelo conocida. Claro. Sí. Este es un postre muy rápido. A ver. El postre vamos a llamarlo Copa Vesubio, en legado a esta gran heladería que fue la primera que se tuvo registro en la ciudad de Buenos Aires. Y este es muy sencillo. Vamos a hacerlo para una persona. Te compraste un poco de helado de crema americana de vainilla, le sacás 2 bochas de helado, lo pones en un bol, si podés. Sí. Si tenías ganas de hacer este postre, pon el bol en la heladera o en el freezer un rato antes, así no se te derrite muy rápido el helado. Le ponemos las 2 bochas de helado, un puñado de nueces tostadas, de nueces picadas, de almendras, si le gustan las almendras o si le gustan las avellanas, eso es a preferencia. Arriba un poco de salsa de chocolate, de este chocolate amargo que se compra, ¿vieron? Para decorar las tortas, que se ponen en una ollita con agua hasta que se derrite y queda líquido. Se le pone esa salsita por arriba, o dulce de leche, preferentemente también blando y tibio. Crema batida, un poco de chantilly por arriba para darle un poco más de volumen y un poquito más de azúcar que le falta. Y lo terminamos con galletita, que puede ser esta de chocolate que se usan para la torta, o alguna oblea que le guste. Lo terminamos por arriba y chau. Eso tiene todo, tiene frío del helado, tiene el contraste de tibio de la salsa de chocolate o la de dulce de leche, tiene el sabor de los frutos secos, que puede ser avellana, nueces o almendra, como dije antes. Tiene la parte de crema, que le da otra parte más también de textura. Y por último la parte crocante, que es la de la galletita. Eso para estos días del calor. Y es claro. Después eso te vas a jugar una pelota o te vas a correr esos 5 kilómetros por día. Sí. Sí, te calzás la mochila con la insulina atrás y te va dando sobredosis de insulina mientras vas caminando. Nadie va a negar de que después de eso uno se va a sentir más feliz que antes de comer. Bueno, sí, seguro, eso sí. Sí, eso seguro. Una bomba deliciosa. Sí, una bomba de Martín. Felicidad y azúcar. ¿Qué más? Sí. No hace falta más nada. Y que se pongan en fila Una para locura. protestar los dentistas, los diabetólogos, todos. Los pusimos en fila y Claro. y a otra cosa. Muy bien, bueno, vamos llegando con este postre. Ya llegamos el postre llega al final. Bueno, llegamos al final del programa. Hicimos un programa lindo. Tuvimos el tema de la heladera. Terminamos con el helado. Fíjense qué redondito salió todo, ¿no? Sí, Bárbaro. sí. Sabemos que ahora que el profe estuvo de compra por allá por Ciudad del Este,
Así que después voy a ver si nos trajo algún electrodoméstico, algo, ¿no? Porque anduvo por allá. Así que, bueno, con todo eso. Perdón, me lo decomisó la aduana brasilera. Esas fueron excusas, esas son excusas, pero no importa, no importa, te perdonamos. Igual estás invitado a la cena de fin de año con el chef, con el chef Dolz. Bueno, nos estamos viendo el lunes que viene. Voy a elegir un tema para despedirnos. He cambiado los anteojos y mi esposa me dijo que le chingué con el modelo, que parezco Elton John. Pero entonces, en aras de lo que me dijo mi esposa y la crítica que tuve, que me dijo, ese modelo, que yo, ¿qué te haces el pibe? Parece Elton John. Bueno, listo. Nos vamos con Elton John entonces, ¿qué les parece? Nos vemos el lunes que viene. Espectacular. Nos vemos el lunes que viene, gente.